Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. Hoy ponemos nuestra atención en el encuentro de mujeres cancilleres en Canadá que tendrá lugar en Montreal el 20 y el 21 de septiembre, una reunión organizada por Federica Mogherini, quien es la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, y también la canciller canadiense Chrystia Freeland. En este contexto nos preguntamos sobre el rol de la mujer en la diplomacia internacional, los casos más exitosos y emblemáticos del empoderamiento femenino en los servicios diplomáticos, por ejemplo, el caso de Suecia y de Canadá, así como el rol de las mujeres mexicanas en la diplomacia. Por favor, acompáñenos. Entre las naciones que más han promovido la equidad de género a nivel mundial está Canadá, pues su primer ministro Justin Trudeau, desde que asumió el poder, conformó un gabinete con igual cantidad de hombres que de mujeres. Una de ellas, su ministra de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland, participó el 4 de diciembre de 2017 en la primera reunión del Comité Ministerial Mixto Unión Europea-Canadá, celebrada en la ciudad de Bruselas, Bélgica. Ahí, junto con Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, declararon que cimentarían acciones en los valores democráticos fundamentales y tendrían un firme compromiso con el multilateralismo, para lo cual resolverían acciones concretas en el marco del nuevo Acuerdo de Asociación Estratégica. Meses después, en abril de 2018, en el marco de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G7, asistieron también, como invitadas, las titulares de esa cartera de América Latina y el Caribe, África y Croacia. Como resultado de este evento, Chrystia Freeland y Federica Mogherini tomaron la iniciativa de convocar a un primer encuentro internacional de ministras de Relaciones Exteriores para el 21 y 22 de septiembre siguiente, con sede en Montreal, Canadá, en paralelo a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. La realización de esta primera reunión de mujeres ministras de Relaciones Exteriores fue vista como una oportunidad para reafirmar el compromiso para debatir temas como la paz y la seguridad, el cambio climático y el terrorismo, además de exponer la perspectiva de género a nivel mundial. Cabe destacar que en la actualidad hay alrededor de 30 mujeres que dirigen la diplomacia exterior, 8 en Europa, 11 en América, 5 en África y el resto en países de Asia y Oceanía. El gobierno progresista de Justin Trudeau en Canadá apuesta por la paz y la seguridad internacional. Ha anunciado su política de asistencia internacional feminista que va en línea directa con esta política exterior tan admirada, practicada por Canadá, con una vocación multilateralista, ambientalista y pacifista. Por cierto, una diplomacia que contrasta fuertemente con aquella generada por su predecesor Stephen Harper, quien practicó una política exterior unilateralista y militarista y que, por cierto, abandonó el protocolo de Kioto para combatir el cambio climático en el año 2011. Promover la igualdad de género y empoderar la toma de decisiones de las mujeres en la política internacional también es una de las rutas más efectivas que abonan a la construcción de un mundo más seguro, próspero e inclusivo. A mí me encanta el compromiso que el primer ministro Trudeau tiene con respecto a las mujeres, y me encanta que se declare feminista y que apoye las causas de avanzada del mundo hoy. Y si sumamos el trabajo de Trudeau con el discurso también que ha tenido Macron y, por ejemplo, con el manual de política exterior feminista que acaba de presentar el gobierno sueco hace un par de semanas, vemos que se van sumando una serie de actores y factores que están diciendo, a ver, si seguimos haciendo todo igual, no vamos a tener otros resultados. Tenemos que incorporar la perspectiva de las mujeres y el feminismo como búsqueda de igualdad, ¿no? Para hombres, para mujeres, para grupos con identidades de género distintas, toda la comunidad LGBTQ, por ejemplo, en las decisiones internacionales. Pati, la diplomacia es una tarea que ha estado tradicionalmente reservada y dirigida por el mundo de los hombres. Sin embargo, muchos países de hoy en día están desarrollando una perspectiva de género en su política exterior. Este techo de cristal también tenemos que romper las mujeres diplomáticas para poder incursionar en la toma de decisiones globales.
sigue siendo un techo de cristal. Hay que partir de la base que la política exterior no es más que la capacidad que tienes de negociar con otros actores en el mundo temas de la agenda global. Hoy en día la agenda global es mucho más fuerte que incluso mucha de la agenda nacional. Es decir, es imposible pensar en un país que solo se vea a sí mismo sin que tome en cuenta la agenda global. Es decir, el mundo te ha impuesto determinados temas, programas que están vigentes. Algunos tienen que ver con esta visión, sobre todo de derechos humanos y de género, que sigue siendo todavía un tema muy complicado, pero que a pesar de eso, el mundo lo ha venido imponiendo en sus agendas. La vida ha venido cambiando en el mundo para las mujeres, no al nivel que quisiéramos, pero ha venido cambiando y eso ha impactado también las relaciones de los países. Hay países donde todavía el comportamiento hacia la lucha de derechos humanos o de las mujeres les genera conflictos en el mundo. Entonces, eso también habla de un cambio de los actores que van a los procesos de negociación o de construcción de esta agenda, con una presencia cada vez mayor de mujeres, hay que decirlo. El ímpetu de Canadá por elevar las voces de las mujeres en el mundo se ha fijado como meta asegurar que entre el año 2021 y 2022 no menos del 95% de las iniciativas bilaterales de asistencia para el desarrollo internacional integren la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas, según información del Ministerio de Exteriores de Canadá. Pese a que el mundo atestigua un auge sin precedente de movimientos feministas y promotores del respeto y protección de sus derechos, las mujeres del mundo siguen enfrentando condiciones de desigualdad, explotación laboral, discriminación, violencia sexual, menores salarios, mayor pobreza y muy pocas consiguen convertirse en presidentas electas, funcionarias, legisladoras, alcaldesas, juezas e incluso diplomáticas. En la actualidad hay muchas mujeres desplazadas también por conflictos armados, desastres naturales y crisis sanitarias. La situación de las mujeres en el mundo hoy no es fácil, aunque debiese serlo por los avances que tenemos en muchas áreas, por la conciencia sobre la importancia y el respeto a los derechos humanos. Las mujeres hoy en el mundo representan el 50 o el 51% de la población, dependiendo del país del que estemos hablando. Estamos hablando entre el 49 y el 51. Y seguimos siendo la primera mayoría en algunos países, o una casi mayoría, o una población paritaria que sigue pensando como minoría. Y esta visualización y autovisualización a veces de las mujeres como minoría se refleja a todos los niveles, en la toma de decisiones, en la participación económica, política y social, de manera disparitaria. A pesar de que tenemos una población de esta magnitud, nuestra representación y nuestra participación no refleja la importancia que tenemos ni el papel que jugamos en el mundo. Entonces hoy, a pesar de los avances y la conciencia, la situación de las mujeres sigue siendo una situación de desigualdad. Yo creo que la mujer hoy en día tenemos una doble responsabilidad: ejercer el poder y educar, porque son dos vertientes muy importantes en las cuales el hecho de que un hombre no respete o no cumpla sus obligaciones o haga acciones incorrectas, en muchas ocasiones viene de casa, de la mamá, fíjate. Es algo que se contrapone y que hay una discusión enorme. Pero yo siempre he estado viendo, yo vengo de una familia de Jalisco, en donde se ejercía la mamá, y las abuelitas eran las abuelas, las que ordenaban e indicaban el paso dentro de la familia. Y las mujeres siempre acataban lo que decía la mamá, que me decía mi mamá: tráele la camisa a tu hermano. Le decía: ¿por qué? ¿Él no puede ir a tomar la camisa? Claro, mi hermano se empoderaba porque la mamá lo llevaba a esto, ¿no? Entonces son cosas que no nos damos cuenta porque lo traemos del pasado. Entonces no confrontamos nuestra realidad. En la política es lo mismo. En muchas ocasiones creemos que tenemos obligaciones en el contexto de que hay que decirle al hombre cómo hacerlo. No, yo creo que tenemos que trabajar unidos
para sacar, en este caso aquí en México, hombres y mujeres. Las mujeres hemos conquistado el derecho al voto, cargos públicos y posiciones de liderazgo en empresas y corporaciones, pero la marginación, la pobreza, el hambre y la migración tienen rostro más femenino. Si tú ves hoy en día las noticias de los principales organismos financieros internacionales, ¿qué te ponen como centro del tema? La inclusión laboral y el empoderamiento o autonomía económica de las mujeres. Porque el mundo no avanza si no logramos que mejore, porque cuando mejora un hogar comandado por una mujer, mejora la familia. Esa es una gran diferencia. Nosotros hablamos de más del 30% de hogares mexicanos jefaturados por mujeres que están en una condición de extrema pobreza. Y hablamos que de la OECD somos el país con más baja participación de mujeres en el empleo formal, sobre un 42-43%, cuando el socio que nos sigue está casi en el 60%. Es decir, tenemos una precariedad, aunque cada día las mujeres somos más preparadas en México. Estudiamos más, nos graduamos más, y eso nos habla de una cultura, ¿eh? Y es que quizá el énfasis en el mundo lo tenemos que poner en esa cultura de discriminación, de exclusión, que sigue condenando a las mujeres y que juega también un papel importante en la toma de decisiones en los cargos públicos, ¿no? Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, se ha convertido en un líder global, pero también en un aliado incondicional para defender los derechos de las mujeres en el mundo. Su gabinete de ministros está compuesto por la misma cantidad de hombres que de mujeres, una paridad atípica en la escena internacional. En el pasado foro de Davos en Suiza puso un mensaje por delante: es hora de poner a las mujeres primero, considerando que su empoderamiento puede impulsar el crecimiento económico y desarrollo social. El mismo jefe de gobierno citó un informe de la consultora McKinsey que señala que reducir la brecha de género pudiera agregar $150 mil millones a la economía canadiense para el año 2026. Asimismo, ha instado a la comunidad internacional a poner en práctica una gobernanza inclusiva, pues en el año 2015 apenas el 22% de los legisladores del mundo fueron mujeres y solo el 17% ministras de Estado. Hay un grupo de mujeres que se llama Mujeres en Plural. Mujeres en Plural lo componen diputadas, senadoras, mujeres, yo formo parte de ese grupo, escritoras, son muchas que ayudan a otras mujeres. Por ejemplo, hay diputadas también que van a entrar en esta administración que están ayudando a otras mujeres para que ellas vayan creciendo y esas a su vez vayan creando a otras y así sucesivamente. Estoy convencida de que no va a ser fácil, pero sí se está trabajando mucho. Entonces, si las mujeres influimos en esas agendas para que se mejore la situación en general de las mujeres, bueno, es ganar. El problema es cuando las mujeres no participamos en la definición de esas agendas. Yo te voy a poner un ejemplo. Si las mujeres no nos hubiéramos metido con todo desde el 1975, que fue la primera conferencia de la mujer, que fue en México, por cierto, a exigir una agenda que era mujer, desarrollo y paz en ese momento, no hubiéramos tenido los avances que hemos tenido hasta ahora. Es decir, necesitamos, y lo otro es también qué mujeres son las que queremos que lleguen, y ese es un problema, porque claro, por supuesto de entrada todas deben de llegar, pero también que lleguen mujeres que sientan un compromiso con las mejores causas de la humanidad, y entre las mejores causas de la humanidad no puedes dejar a un lado la igualdad. Yo diría que debería de ser el centro de toda una agenda pública. En el gobierno saliente, que tiene muchas cosas criticables, pero las cosas que yo no critico y le aplaudo es que hubieran puesto la transversalización de la perspectiva de género como uno de los ejes, de los 3 ejes centrales del Plan Nacional de Desarrollo. Para mí eso es fundamental y yo esperaría que el gobierno que va a entrar
no hiciera lo que a muchos gobiernos les gusta hacer, borrar todo lo que se hizo. En este tema me parecería imperdonable que se borrara, ¿no? Yo creo que hay que mantener la perspectiva de género como un eje central para la política pública de este país. Se dieron avances en materia de legislación para construir un mundo igualitario entre mujeres y hombres y para combatir la violencia de género, ¿no? Con las mujeres en las leyes, y eso es muy importante. Vale la pena recordar la tragedia de las mujeres indígenas en Canadá. Estas mujeres aborígenes, que muchas de ellas desaparecen año con año y otras aparecen muertas. Feminicidios que el primer ministro Justin Trudeau prometió esclarecer desde su campaña electoral. Mientras que las mujeres indígenas en Canadá representan el 4.3% de la población total de mujeres en Canadá, el 16% son asesinadas, un hecho que reclama la justicia histórica de estos crímenes que se piensa iniciaron desde la década de los años 70. Y es que estos feminicidios también han estado combinados de políticas sociales excluyentes, la falta de oportunidades, la pobreza, pero también el racismo. La misma Convención de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer señaló que el ex primer ministro Stephen Harper se negó a seguir investigando sobre estos feminicidios en Canadá. Yo creo que ese ha sido el talón de Aquiles de Canadá, no de ahorita, de hace muchos años, el tema del reconocimiento de los pueblos originarios. Pues yo creo que al igual que en Canadá, en muchos países desarrollados les ha generado una conflictiva muy seria. Canadá tiene una gran ventaja que no tenemos muchos países. Antes de que firme un tratado, ellos construyen su maquinaria interna para hacer posible el acceso a esos derechos derivados del tratado. Y acaban, de hecho, hace muy poco de reconocer la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belén do Pará, que no eran parte de la Belén do Pará en la región. Entonces creo que es un hecho importante para el tema de mujeres. Pero tienen una conflictiva que tienen que resolverlo a través de un diálogo nacional. No es tan sencillo. O sea, por un lado hay personas que sí han generado reconocimientos a pueblos originarios y hay grupos que se niegan a reconocer porque todos se asumen como migrantes, ¿no? Debe de haber reglas claras. En muchas ocasiones, por ejemplo, en usos y costumbres que hace rato te estaba mencionando, en usos y costumbres, bueno, lo que pasó en Chiapas, ¿no? Cuántas mujeres ahora son Manuelitas, anteriormente eran Juanitas, ¿no? Hay que cambiar, pero tiene que haber leyes que protejan hombres y mujeres, porque somos parejos, ¿no? Y entonces en muchas ocasiones decimos, pues es que esta mujer, no, aquí hay reglas. La violencia de género y la violencia en particular contra las mujeres sigue siendo lamentablemente una realidad en todo el mundo. En nuestro continente, en el mundo hay 25 países en los que ser mujer es un infierno. 14 están en América Latina. México, Perú, Brasil, El Salvador, y no recuerdo si es Honduras o Nicaragua, ocupan los primeros lugares, ¿no? Para ser mujer por el simple hecho de ser mujer. O sea, son países en los que el feminicidio es una constante, en donde las mujeres, en donde tu hermana, tu hija, tu amiga, tu madre, cualquier mujer que tú conozcas sale con miedo a la calle, ¿no? Los espacios públicos parece que son espacios de violencia natural para las mujeres. Y bueno, pues eso es parte de la realidad que hay que combatir y por eso es tan importante esta reunión de mujeres cancilleres para poner todos estos temas sobre la agenda y sobre la agenda internacional, porque al final el feminicidio no es un problema que se cuantifica al interior de las fronteras, pero son problemas que permean, es una realidad que permea las fronteras. ¿Por qué? Porque existe trata de mujeres, de personas, y mujeres y niños son los principales afectados. México es un país de paso, el principal mercado sigue estando en Estados Unidos, en Asia, y México sigue siendo puente para esta realidad, ¿no?
La reunión de mujeres cancilleres en Canadá toma vuelo al calor del surgimiento del movimiento Me Too o Yo También, que se hizo viral en las redes sociales en el año del 2017 y que concentró las reivindicaciones de las víctimas de mujeres por abuso y explotación sexual. Tras el escándalo de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood y acusado por decenas de mujeres por agresión sexual, es que este movimiento le dio la vuelta al mundo y en donde sacudió a personalidades de gran renombre internacional. Incluso animó a mujeres de gran peso y talla política a levantar el velo. En esta cumbre de mujeres cancilleres en Canadá se pone un mensaje por delante: la igualdad es para todos. Y aunque tenemos barreras sistémicas que incluyen el abuso y la violencia sexual, las mujeres tienen el derecho de conquistar sus sueños, muy a pesar de que este mundo está confeccionado al modo de los hombres. Pati, ¿cómo impacta el movimiento de Yo También o de Me Too para ampliar las voces a favor de las mujeres en el mundo? Tenemos que hablar de las cosas que suceden. Yo cuando llegué a Relaciones encontré un conjunto de quejas muy serias contra diversos embajadores en el mundo, precisamente por cuestiones de hostigamiento o acoso sexual. Y fuimos muy claros en el sentido de no vamos a tolerarlo ni permitirlo. No es algo que en el mundo internacional o de la diplomacia no suceda, O sea, sí, es un tema que está presente, sobre todo porque como los varones han sido propietarios de este balón, resulta que para poder jugar tienes que participar de alguna manera. Yo creo que hay que reivindicar eso. No, tu trabajo no tiene que pasar por esa situación en cualquiera de los campos. Y lo otro es que ya de hecho hay denuncias muy fuertes contra funcionarios de los sistemas internacionales, tanto de Naciones Unidas como de otros, en el sentido del hostigamiento, el acoso o incluso el abuso sexual, y más grave aún en casos de violación. Es fantástico que haya avances enormes, como en Suecia, por ejemplo, o México, que tiene una de las legislaciones más avanzadas en materia de derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, la realidad no lo refleja, por el nivel de violencia del que hablabas, por la disparidad y la desigualdad en términos generales, ¿no? Los grandes pendientes sigue siendo homologar, tener un código penal que sancione la violencia de las mujeres igual en todo el país, ¿no? Porque hay estados en los que sigue siendo una sanción, digamos, frente a una violación, si el violador se casa con la niña, el daño queda resarcido, ¿no? O hay estados en los que matar una vaca tiene una pena mayor que violar a una niña, ¿no? Entonces, creo que nos falta homologar la legislación nacional en materia de enfrentar y combatir la violencia contra las mujeres, homologar los feminicidios, ¿no? Y garantizar que la violencia contra las mujeres y que la violencia contra las mujeres se estudia como punto de partida, ¿no? Como un feminicidio, y después que en el proceso se evalúe si fue o no. Pero hay muchos feminicidios que no se catalogan como tales, sino como delitos del orden común. Digo, es una tragedia que ser mujer sea una razón suficiente para que te maten. Bajo el liderazgo de la canciller canadiense Chrystia Freeland y de la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini, Montreal será la sede de la primera reunión de mujeres cancilleres del mundo, una motivación poderosa para atraer a más mujeres al gremio diplomático y abrir una perspectiva de género en la política exterior. La diplomacia no debe de tener sello masculino ni obedecer a prejuicios o atavismos que dejan a las mujeres fuera de esta profesión. Por el contrario, los embajadores, cónsules, ministros y consejeros deben obedecer a la pluralidad y diversidad de voces de la población y considerar a la mujer como una pieza central dentro de la carrera diplomática. Este déficit de mujeres en el servicio exterior se palpa en muchos países del mundo, pero sobre todo en los menos desarrollados y adelantados. América Latina tiene una deuda pendiente con sus mujeres en el ámbito de la diplomacia.
Creo que el mensaje central es: las mujeres cuentan, las mujeres que estamos en la toma de decisiones contamos, y en la política internacional tiene que haber una participación mayor de las mujeres en el debate sobre todos los temas. Y es muy importante hacer aquí un paréntesis, porque no se trata en esta reunión de hablar de las mujeres, se trata de la perspectiva y la posición que las mujeres cancilleres tienen sobre seguridad, terrorismo, desarrollo, comercio internacional, etcétera. La presencia y participación de las mujeres en estas áreas es muy importante. ¿Por qué? Porque, bueno, existe una metodología, ¿no?, que se llama transversalizar la perspectiva de género en los temas. Pero mientras los grandes temas de la agenda internacional no se aborden y se analicen desde el impacto diferenciado que tiene para mujeres y para hombres, vamos a poder seguir teniendo encuentros, invertir en foros multilaterales, bilaterales, globales, y los resultados van a ser los mismos, porque se parte de las mismas premisas. No se están tomando decisiones diferentes para tener resultados distintos. No sé si van a ser infinitamente mejores, pero por lo menos van a ser diferentes, ¿no? Muchas organizaciones en el mundo, recuerda que nosotros como país, al ser miembro de la OCDE, no somos receptores de ese beneficio, sin embargo hay agendas que apoyan. Mucha de la agenda que se construye a nivel internacional también es apoyada financieramente. Esto es muy, muy significativo. Es decir, las organizaciones de mujeres pueden acudir a recursos siempre y cuando esté en la agenda. Por eso es tan importante que la agenda tenga estos sesgos que acabamos de vivir hace unos años con la llegada del presidente Trump en los Estados Unidos, que él tomó la decisión de que no se apoyaría los temas relacionados con derechos sexuales y reproductivos. Esto nos habla de que quizá el recurso que se maneja a través de los mecanismos de Naciones Unidas para fortalecer este tema fundamental en la vida de las mujeres está sufriendo una merma. Es decir, la agenda y se pone los recursos necesarios. El hecho que Canadá diga yo voy a apoyar una agenda feminista, pues te genera un alivio. Las reglas no escritas, los estereotipos y las cortapisas institucionales han sido obstáculos para el ascenso de las mujeres en materia diplomática. Seguramente mujeres cancilleres como María Ángela Holguín de Colombia, Sandra Llobel de Guatemala, María Dolores Agüero de Honduras o Isabel Sant Malo de Panamá han tenido que enfrentar una carrera llena de baches para detonar su ascenso por cuestiones de discriminación. Mientras que Suecia ha tenido 7 ministras de Relaciones Exteriores, Guinea-Bissau le sigue con 6 y Colombia con 5. Por cierto, este último país que encabeza la lista latinoamericana. Ecuador supera a México con 4 cancilleres. No olvidemos el nombramiento de Nina Pacari, la primera mujer indígena en ocupar dicho cargo durante la presidencia de Lucio Gutiérrez, mientras que Estados Unidos solo ha tenido la misma cantidad de mujeres cancilleres que México, Perú y Honduras, en total 3, Hillary Clinton, Condoleezza Rice y Madeleine Albright. Y esto se refleja en voluntad política, en techos de cristal y pisos pegajosos, ¿no? Mientras tengamos una cultura que no fomente que las mujeres participen y que se le diga diciendo a las mujeres, calladita te ves más bonita, no hagas eso, estudia carreras en lo que te casas, no entres a las áreas STEM, si entras al servicio exterior, pues ¿con quién te vas a casar? ¿Y qué va a ser de tus hijos? A un hombre jamás le preguntan con quién te vas a casar y qué va a ser de tus hijos. Una realidad del mundo diplomático pues es que tienen que viajar. Es fácil para los hijos y las hijas de las personas que participan en la diplomacia, no es fácil, pero esa es una realidad, ¿no? Y insisto, mientras sigan estos desincentivos va a ser muy difícil. Felizmente en el Matías Romero se están registrando cada vez más mujeres, pero sucede, me parece, lo mismo que sucede en otras áreas de la educación. Se titulan más mujeres y con muy buenas calificaciones, pero en el sector laboral la relación se invierte. Participan menos mujeres, los puestos más altos no los tienen las mujeres, porque empieza a haber una carrera en la que la forma de decidir sigue siendo muy masculinizada. Ahorita estamos hablando de casi 80 cancilleres
o jefas de la diplomacia en el mundo. Estamos hablando que casi un 40% de la diplomacia en el mundo está una mujer al frente. Ese es un cambio cualitativo muy relevante. Yo no recuerdo en la historia que hayamos llegado a este nivel. Está la resolución del Consejo de Seguridad en el tema la 1325, que es Mujer, Desarrollo y Paz, que yo diría en esta próxima reunión de mujeres cancilleres, porque además se realiza en un contexto bien interesante, con un primer ministro que se ha declarado feminista, ¿verdad? El presidente, el ministro Trudeau, que ha señalado claramente que él es feminista. O sea, no vamos a una reunión de mujeres cancilleres a discutir X tema, estamos hablando de una reunión donde se busca que las mujeres tengan una definición acerca de algunos temas. Yo creo que el tema de la paz sigue siendo el tema central. Seguridad, porque nosotros mismos lo vivimos como país. Nosotros pasamos de ser un país, entre comillas, sin guerra hace muchos años, pero en la vida real, las nuevas amenazas a la seguridad humana, el crimen organizado, la posición delictiva, la situación de México en las fronteras, el tema migratorio, etcétera, nos ha convertido en un país que estamos con seria amenaza a la paz. Tenemos muchas embajadoras con un pensamiento hermoso, echadas para adelante, enseñándonos sus países, mostrándonos las bondades de sus países, haciendo buenos negocios, porque acuérdate que un embajador pues también tiene la parte de llevar recursos económicos a su país, pero también traer recursos de su país a México en grandes inversiones. Suecia, el país con el mayor número de mujeres cancilleres en el mundo, actualmente en el cargo Margot Wallström, ha podido articular y desarrollar una política exterior feminista. No podía ser de manera distinta para un país modelo en materia de gobernanza política, de inclusión social y de progreso económico. Y sobre todo un país campeón en materia de derechos humanos y libertades fundamentales. Otro aspecto que ha llamado la atención sobre las mujeres diplomáticas en Suecia ha sido su labor tan importante en la intermediación de diferentes conflictos internacionales. Han participado en las problemáticas en África, en América Latina, en Asia y también en Medio Oriente. Pero sobre todo han buscado darle un mayor énfasis a la Agenda 2030 para incluir la perspectiva de género y también el financiamiento para el desarrollo. Pongo, por ejemplo, estamos en medio de la propuesta para lograr la Agenda de Desarrollo Sostenible en el 2030. Y si tú ves el objetivo 5, es un objetivo de igualdad. Y si lo ves en general, es un componente de derechos humanos. Si hablas de desarrollo humano, pues obviamente hablas de desarrollo humano con una visión de derechos humanos y de género. Por eso el tema de la Agenda 2030, como lo fue en el año 2000 el desarrollo humano, y como sigue estando vigente los resultados de la plataforma y el programa de acción de Beijing de la Cuarta Conferencia de la Mujer, sigue siendo relevante. Si nosotros hiciéramos una evaluación de qué tanto los derechos humanos de las mujeres ha avanzado, te digo porque pues es una amenaza para la vida vivir en la pobreza, por supuesto, ¿no? ¿Qué tanto hemos avanzado? Nos vamos a dar cuenta que todavía no logramos un avance sustantivo. Por eso yo creo que es clave que las mujeres participemos en las negociaciones de las agendas globales, porque al final de cuentas las agendas globales tienen un papel que juegan fundamental. ¿Qué país hoy en día te dice que está en contra de la Agenda 2030? Nadie te lo va a decir. Pero además tienes mecanismos de seguimiento que van dando supervisión a la aplicación de la agenda. Por eso es que las ODS, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, plantean no solo el quinto eje, el de igualdad de género, como un eje importante, sino se plantea que todos los ejes sean transversales. Entonces esta reunión lo que está haciendo es diciendo, hey, aquí habemos 30 mujeres en el mundo que participamos en política exterior y tenemos algo que decir sobre los temas cruciales de la agenda internacional. La igualdad es uno de ellos, pero todos los demás tienen que estar cruzados por la perspectiva de género, ¿no?
Mientras que la Asamblea General de Naciones Unidas tiene lugar en Nueva York, se celebra la Cumbre de Mujeres Cancilleres en Montreal, en Canadá. Prácticamente en Naciones Unidas no ha existido ninguna mujer como secretaria general, es decir, tenemos un déficit en materia de representación en las labores diplomáticas porque ni siquiera hemos alcanzado la cúspide en esta institución multilateral. Ni Irina Bokova de Bulgaria ni tampoco Helen Clark de Nueva Zelanda pudieron alcanzar tan loable labor, sobre todo para una organización en donde su toma de decisiones principal ha estado manejada por los hombres. México incluso perdió una gran oportunidad, es decir, no aprovechó la coyuntura internacional en el año 2016 bajo la sucesión de Ban Ki-moon para candidatear, por ejemplo, a la mexicana y tan destacada Alicia Bárcena, que hoy se desempeña como secretaria ejecutiva de la CEPAL. El día que una mujer presida Naciones Unidas, me parece que vamos a estar hablando de otro planeta. Y para la elección pasada, la verdad es que había un menú extraordinario de mujeres talentosas con gran experiencia internacional. ¿Y qué puedo decir yo de Alicia Bárcena? Digo, además de que es una mujer a la que quiero y admiro muchísimo, me parece que es una de las diplomáticas más fregonas que tenemos en México y que tiene el mundo. Yo creo que se desaprovecha una enorme oportunidad de tener una mujer con una solidísima formación científica y con una experiencia diplomática internacional brutal y además con un compromiso enorme con la igualdad. Lo que ella está haciendo en la CEPAL lo podía haber llevado a nivel internacional, en términos de todo, de poner temas sobre la agenda, de hacer investigación, de tener datos duros. Lo que no se cuenta no existe. Y ella a través de CEPAL genera una cantidad de información extraordinaria para tomar decisiones, ¿no? Y pues bueno, en fin, tiene una experiencia increíble. Yo sí lamento enormemente que México no lo hubiera hecho así a las mangas y hubiera dicho vamos con todo con esta mujer. Entiendo que había otras cosas sobre la mesa, pero creo que apostar por ello hubiera sido una gran apuesta. Hay países que, bueno, sus cámaras son limitadísimas, o sea, no hay mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, obviamente también la política global tienes que irla visualizando y tienes que irla viendo de acuerdo a lo que están pasando, a los agremiados. Entonces, yo supongo, no te puedo decir qué grilla hubo ahí o qué pasó, pero bueno, yo creo que si seguimos peleando, nunca ha habido una mujer. México no le ha dado ese valor que debiera tener la negociación. Muchos años vivimos como encerrados en México, como que en México es otro mundo y lo que pase afuera no era nuestra incumbencia. Nosotros intentamos abrir el mundo y decíamos más mundo en México porque requeríamos de un mayor conocimiento para la toma de decisiones. Actualmente el presidente electo habla de que no hay mejor política exterior que la interior, retomando muchos de los diálogos que se tuvieron en algún momento. Y sí, México tiene mucho que ofrecer al mundo, pero también tiene mucho que recibir del mundo. Hemos recibido muy poca asistencia técnica de todos nuestros mecanismos que tenemos en México. Tenemos que entender que necesitamos esas experiencias que han vivido otros países como nosotros, incluso en la lucha contra el crimen organizado, y tiene que subir de estatus la política exterior en México. La diplomacia ha sido una tarea tradicionalmente confinada y dirigida por los hombres. Aunque en México las mujeres han ganado terreno en la vida política, por ejemplo, la 64 legislatura es la más equitativa de la historia, la brecha divisoria entre hombres y mujeres todavía es abismal en las estructuras organizativas de los partidos políticos y en la toma de decisiones al más alto nivel. En América Latina existen mujeres que han tocado la cima del poder. Michelle Bachelet en Chile, Dilma Rousseff en Brasil, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Laura Chinchilla en Costa Rica y hasta Violeta Chamorro en Nicaragua. México no lo ha logrado, aunque ha tenido candidaturas femeninas en las campañas presidenciales. En materia diplomática, los retos son enormes para alcanzar la equidad de género. Desde 1855 hasta la fecha,
solo han existido 3 mujeres cancilleres: Rosario Green, Patricia Espinosa y Claudia Ruiz Massieu. La agenda de cuando se crean Naciones Unidas a la agenda actual no es tan diferente. Y déjame decirte por qué. Porque al final de cuentas, la lucha por la paz sigue siendo el tema central. Después de la Segunda Guerra Mundial era el tema central lograr la paz. Y hoy en día, frente a las amenazas del crimen organizado, de todos los componentes, incluso gobiernos totalitarios, etcétera, terrorismo y demás, la lucha por la paz se convierte en un tema central de la agenda. Y ahí quizá el papel de las mujeres juega un papel más relevante. ¿Por qué? Porque está comprobado que las mujeres podemos ser mejores negociadoras en la lucha por la paz. Por algo muy importante, somos madres, somos esposas, somos hijas. A las que menos nos interesa la guerra es a nosotras. No crecimos con el chip de la guerra, nosotros crecemos para proteger. Entonces creo que en este momento se convierte en un tema central. Se ha demostrado, y ONU Mujeres tiene datos muy importantes de que cuando las mujeres participan en los procesos de paz, la paz es duradera, ¿no? Si participan un 15% en el conjunto o la suma de personas que le están negociando, se estima que la paz puede tener la posibilidad de ser duradera como por 2 años. Si participan por lo menos un 35% de mujeres en los equipos de negociación, la paz puede llegar a durar más de 15 años. Y eso está probado en África. Por algo los colombianos están sumando a las mujeres, y uno de los ejes centrales del proceso de pacificación colombiana es incorporar a las mujeres, ¿no?, al proceso de paz. Entonces, digo, hay datos duros sobre eso, y si nos vamos a los datos vinculados a la participación de las mujeres, por ejemplo, en los boards de las empresas o en la toma de decisiones política, legislativa, etcétera, vemos que pueden haber otros resultados. Testigos del lento sendero para empoderar el posicionamiento de las mujeres dentro de la carrera diplomática mexicana, quien abrió brecha por primera vez fue Palma Guillén Nicolau como la primera mujer ministra nombrada ante el gobierno de Colombia. Más adelante, la maestra Amalia del Castillo Lendón, conocida mejor como la Eleanor Roosevelt mexicana, consiguió el primer puesto diplomático en Europa como embajadora ante Suiza y luego en Austria. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, la doctora Paula Alegría tuvo su primer nombramiento dentro del Servicio Exterior mexicano y en 1962 logró ser la primera embajadora de carrera, seguida de María Emilia Telles, quien ocupó la posición de oficial mayor en la Cancillería. Por otro lado, no podemos dejar de lado a Rosario Castellanos, la escritora y el ícono del feminismo latinoamericano, quien desarrolló sus habilidades diplomáticas como embajadora de México en Israel. Hay que recordar que Canadá es uno de los grandes financiadores de los cuerpos de paz. Hay centros de capacitación en Canadá. Lo que yo le pediría a esta cumbre, que me parecería sensacional, es que tenemos que tener más mujeres al frente de las operaciones de paz en el mundo. Aunque hay una resolución, no lo hemos logrado, y el hecho que estén las mujeres en las operaciones de paz va a ser un cambio significativo. Yo creo que pensar en ejércitos azules compuestos por mujeres, creo que sería una gran iniciativa, y Canadá lo puede proveer y lo puede impulsar. Y hace falta también, Eduardo, no solo que participen más mujeres, necesitamos de entrada, yo diría, por lo menos dos variables muy importantes: que participen, sí, más mujeres con perspectiva de género y de igualdad, ¿no? Porque hay veces que se piensa que simplemente porque se incorporan mujeres la cuestión quedó resuelta. No, hace falta incorporar mujeres y hombres educados en igualdad. Eso hace toda la diferencia. Y tenemos que sumar a los hombres como aliados, porque la igualdad no es un tema de mujeres, es un tema de desarrollo, y nos afecta a hombres y mujeres por igual que la paz. Entonces tenemos que educar y garantizar que participen hombres y mujeres educados en igualdad, y hacer entender también a la otra mitad del planeta que el debate por la igualdad y el feminismo no es una lucha en contra de los hombres, es algo que nos beneficia a todas y a todos, y que
Y nosotros también, y tenemos muy claro que que no podemos cambiar el mundo solo nosotras, y tampoco es lo que queremos. Esa no es la propuesta del feminismo, ¿no? La propuesta del feminismo en política exterior es construyamos juntas y juntos un planeta diferente. La misma Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres le pide e insta a sus países miembros a que dé y que instrumente una serie de medidas para que las mujeres tengan mayor acceso a puestos diplomáticos. Para el caso de México no podemos olvidar el rol tan importante de las embajadoras eminentes. El caso de Carmen Moreno Toscano, Aida González, Rosario Green y la misma Patricia Espinosa, quien actualmente se desempeña como secretaria ejecutiva de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Y en este recorrido también debemos de mencionar a Olga Pellicer, quien no forma parte del Servicio Exterior mexicano, pero que ha hecho una labor muy notable para temas de desarme y asuntos multilaterales. Todas ellas grandes mujeres con una enorme valía que han abierto brechas y mayores oportunidades para que las mujeres puedan tener una mayor presencia en el Servicio Exterior mexicano. Hoy tenemos 2 gobernadoras a nivel nacional, no es posible, deberíamos de tener la mitad también, ¿no? Porque hay mujeres políticas muy importantes con una ambición y visión global, ¿no? Con capacidad de mandar y con capacidad de conducir, y no las tenemos. Si tenemos hombres y mujeres en la política con visión de Estado, con orden, vamos a ser diferentes. Hay mujeres como Ana Luisa Fajer, por ejemplo, que es la embajadora de México en Sudáfrica, que fue una gran elección que la pusieran, además de que es experta en Sudáfrica y una apasionada, y conoció muy joven a Nelson Mandela y se enamoró del país. Conoce, tiene talento, tiene experiencia internacional. Hay jóvenes como Ana Paula Barbosa, en fin, hay una lista enorme de mujeres, y estoy omitiendo a muchísimas. La verdad es que podría darte una lista. Cruz Roja Internacional, yo creo que debería de dirigirse por una mujer, porque son quienes entran a los territorios donde hay una guerra, son los que proveen de campamentos, los que ayudan a la población civil. Igual también sucede con ACNUR, ¿no? Necesitamos el tema de fortalecer migrantes, toda esta discusión sobre la migración, la situación tan grave que viven quienes migran en medios de conflictos armados o migraciones como las que tenemos nosotros en la región, por problemas de seguridad o por problemas de violencia, en donde vemos poblaciones recorriendo nosotros mismos. Finalmente reconocemos que hay desplazados internos, pero tenemos una población que migra por motivos de inseguridad. Creo que ningún funcionario o funcionario, ningún diplomático, ninguna persona que esté realizando una labor de ninguna naturaleza, humanitaria y demás, a favor de otras personas, puede estar sancionado por eso. Entonces, creo que también es un momento como para poner un alto y decir no se debe ni permitir ni tolerar una situación como esta. Podemos firmar los mejores tratados y acuerdos comerciales del mundo, pero si no se resuelve la violencia contra las mujeres, no va a haber desarrollo real. La violencia contra las mujeres, dependiendo del país, pero tiene un costo entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto de los países. Entonces, bueno, firmemos acuerdos en la Alianza del Pacífico, muy bien, pero tienes ahí a 4 de los países más violentos de la región. ¿Cómo vas a garantizar desarrollo cuando la violencia es una constante y tiene un costo, no solo en materia de derechos humanos, sino en materia económica, ¿no? Zorrina Musali, se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Como siempre les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.